En este vídeo vamos a resolver los tres ejercicios extra del tema de probabilidad. Parece o puede parecer que son ejercicios un poquito más difíciles, pero vamos a ver que se resuelven exactamente igual con el diagrama del árbol. Son ejercicios, como veremos, de experimentos compuestos, ¿vale? Son diferentes experimentos que ocurren y podemos resolverlo con el diagrama del árbol. En el primer ejercicio nos dicen que el 20% de los habitantes de una gran ciudad votan a un partido político que se llama B. Y de toda la población vamos a seleccionar a 3 personas al azar. Esos van a ser los tres experimentos. Primero, el primer experimento será la primera persona, el segundo experimento la segunda persona y el tercer experimento la tercera persona. Primero nos preguntan la probabilidad de que esas 3 personas hayan votado al partido B, teniendo en cuenta que solo el 20% de la población ha votado al partido B. Para resolver eso, antes vamos a definir el suceso. El suceso B vamos a llamarlo a que una persona haya votado al partido B y el suceso contrario, B con raya, que una persona no haya votado al partido B. ¿Cuál es la probabilidad del suceso B? De que una persona haya votado al partido político B. Pues son los sucesos favorables entre los sucesos totales. Es decir, las personas que han votado al partido político B entre el total de las personas de la población. Sobre 100, pues 20 han votado a B y 100 es el total de la población, 0,2, ¿vale? Del 20%, pues 0,2. Y por tanto, la probabilidad de que una persona no haya votado al partido B del suceso contrario, sabemos que la probabilidad de B más la probabilidad del suceso contrario es igual a 1. Despejando, pues 1 menos la probabilidad del suceso B, 1 menos 0,2, 0,8, el 80% de la población no ha votado al partido político B. Eso para empezar. ¿Cómo se hace el diagrama del árbol? Pues se hace interpretando, como hemos dicho antes, primer experimento, primera persona al azar, segundo experimento, la segunda persona y tercer experimento, la tercera persona. Y así podemos dibujar el diagrama del árbol muy fácil. La primera persona es al azar. Yo no sé si ha votado al partido político B o si no lo ha votado. Por tanto, tengo dos opciones. La primera persona, o bien que lo ha votado al partido político B, o bien que no lo ha votado. La probabilidad de que lo ha votado es la probabilidad de B, 0,2. La probabilidad de que no lo haya votado, 0,8. Siguiente experimento, segunda persona. Pues aquí, de nuevo, esa segunda persona o bien lo ha votado o bien no. Pero lo que vamos a hacer es, de cada una de las opciones anteriores, pues saco si la primera persona votó al partido político B, pues ahora la segunda persona puede votarlo o no puede votarlo. O si la primera persona no votó al partido político B, la segunda persona o sí vota al partido político o no lo vota. Y lo mismo con la tercera persona, el tercer experimento. Pues de cada una de las opciones bien la tercera persona o lo ha votado o no lo ha votado. Y esto se hace para cada una de las posibilidades. Y siempre la probabilidad de votar al partido B es 0,2. Y la probabilidad de no votar al partido político B es 0,8. Con este diagrama del árbol podemos resolver cualquier pregunta que nos haga. Me preguntan, probabilidad de que los tres hayan votado al partido político B. Eso significa que es que la primera persona haya votado al partido político B. Estamos aquí. Que la segunda persona haya votado al partido político B. Y ahora que la tercera persona también haya votado al partido político B. Es decir, tengo esta opción, como me muevo horizontalmente, tengo que multiplicar las probabilidades. Probabilidad de que las 3 personas hayan votado al partido político B, 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 sería 0,2 por 0,2 por 0,2, 0,008. Esa es la probabilidad. En tanto por ciento, si queréis lo multiplicáis por 100 y sería el 0,8%. Siguiente pregunta.
Probabilidad de que ninguno haya votado al partido político B. Pues aquí al revés, que la primera persona no haya votado a B, dentro de estas opciones, que la segunda persona tampoco haya votado al partido político B, y dentro de estas opciones, que la tercera persona tampoco haya votado al partido político B. También me muevo en horizontal, multiplico las probabilidades, 0,8 por 0,8 por 0,8, pues esta es la probabilidad de que no haya votado a B, no haya votado a B y no haya votado a B. El resultado, 0,512 o en tanto por ciento, el 51,2%. Y por último, la probabilidad de que solo una de las tres personas haya votado al partido político B. Pues aquí hay varias opciones. Primero, que la primera persona haya votado al partido político B y después las otras dos no. O sea que estaríamos en B, B raya y B raya, que sería esta primera, B, B raya, B raya. Pero hay más posibilidades. Por ejemplo, que la primera persona no haya votado al partido político B, que la segunda sí y que la tercera no. Es decir, B raya, B, B raya. Y una tercera posibilidad, que sería que la primera persona no haya votado al partido político B, que la segunda persona no lo haya votado y que la tercera sí. Es decir, B raya, B raya, B. ¿Por qué se suman? Porque al contar las tres posibilidades nos movemos hacia abajo. Recordamos que cuando nos movemos hacia abajo hay que sumar probabilidades. Y ahora ya, probabilidad de B, B raya, B raya. Pues B, B raya, B raya es 0,2 por 0,8 por 0,8. 0,2, vamos a ponerlo más grande, 0,2 por 0,8 por 0,8. Siguiente, probabilidad de B raya, B, B raya. B raya, B, B raya, 0,8 por 0,2 por 0,8. 0,8 por 0,2 por 0,8. Y por último, probabilidad de B raya, B raya, B, B raya, B raya, B, 0,8 por 0,8 por 0,2, que es esto. Se hace y el resultado es 0,384. Si lo multiplicáis por 100, el 38,4%. ¿Vale? Pues este sería el primer ejercicio. Vamos al siguiente. El siguiente ejercicio me dice, en un instituto, en un colegio, hay tres modalidades, tres opciones de estudio: ciencias, literatura y arte. Y además, el alumno puede elegir entre estudiar inglés o estudiar francés. Tengo, por tanto, un experimento compuesto, porque tengo primer experimento y segundo experimento. No se ve muy bien, pero más o menos. El porcentaje de alumnos que estudia ciencia, el 50%. Por tanto, la probabilidad de estudiar ciencia es 0,5. Esto sería 50 entre 100, ¿vale? 50 alumnos entre un total de 100, pues 0,5. El porcentaje de alumnos que estudia literatura, el 30%, por tanto 0,3. Probabilidad de que estudien arte o porcentaje, 20%, y por tanto la probabilidad es de 0,2. La suma obviamente es del 100%, que es el total de los alumnos. Ahora me dicen, de los que estudian ciencias, el 80% elige inglés y por tanto el 20% elegirá francés. De los que estudian literatura, el 90% elige inglés y por tanto el 10% estudiará francés. Y de los que estudian arte, el 75% elige inglés y por tanto el 25% elegirá francés. Con esto es muy fácil hacer el diagrama del árbol. Como digo, aquí tenemos dos experimentos simples. Primero, la modalidad de estudio y segundo, que elijan francés o elijan inglés. Pues primera opción, o que elijan ciencias o literatura o arte. Ciencias, probabilidad 0,5, literatura 0,3, arte 0,2, que es esto de aquí. Y ahora, los que estudian ciencias pueden elegir entre inglés o francés. Los que estudian literatura, inglés o francés. Y los que estudian artes, inglés o francés. Para ciencias,
Los que estudian inglés es el 80%, por tanto 0,8. Y en consecuencia, francés el 20%, 0,2. Los que estudian literatura son el 90%, inglés 0,9 y por tanto francés 10%, 0,1. Los que estudian arte, inglés 75%, 0,75 y por tanto el 25%, francés 0,25. Pues ya tengo el diagrama del árbol y el ejercicio está prácticamente resuelto. Me piden porcentaje de estudiantes que han elegido francés. O sea, me interesan los que eligen francés. Tres opciones: que elijan ciencias y francés, que elijan literatura y francés o que elijan arte y francés. Y como me estoy moviendo hacia abajo, esas tres probabilidades se suman. ¿Cuál es la probabilidad de estudiar ciencias y francés? Pues 0,5 por 0,2. Probabilidad de estudiar literatura y francés, 0,3 por 0,1. Y probabilidad de estudiar arte y francés, 0,2, 0,25. Se hace y el resultado es 0,18 o si multiplicáis por 100, del 18%, el 18% de estudiantes eligen francés. Me piden ahora porcentaje de estudiantes que ha elegido inglés. Muy fácil. Hay dos formas. O bien se hace el mismo razonamiento, se suman las probabilidades de ciencia, inglés, literatura, inglés, arte, inglés, ¿vale? Sería exactamente igual, pero con inglés, y sale del 82%, o yo sé que la probabilidad de los que estudian francés más la probabilidad de los que estudian inglés va a ser 1, porque son como sucesos contrarios. Así que la probabilidad de estudiar inglés es 1 menos la probabilidad de estudiar francés, 1 menos 0,18, 0,82, que es el 82%. Y por último me preguntan, porcentaje de estudiantes que estudian ciencias e inglés. Muy fácil. Si estudias ciencias y estudias inglés, pues simplemente se multiplica 0,5 por 0,8, 0,4, 40%. ¿Vale? Un experimento compuesto con dos experimentos simples. Y el último ejercicio, muy interesante y muy bonito porque hay física, y vosotros sabéis que cuando hay física el mundo es maravilloso, es el siguiente. Vamos a ver, me dice, eso ha sido un chiste muy interesante, pero es verdad. A ver, me dicen, el Sol. El Sol, y esto es verdad, está compuesto básicamente por tres grupos de elementos. Principalmente las estrellas, como el Sol, están hechas de hidrógeno. Aproximadamente, y este dato es cierto, del 74,9, 75% de hidrógeno. Después, casi el resto de la composición de las estrellas, como el Sol, es de helio, un gas noble, que es el 23,8%. Esto es el dato para el Sol. Y el resto de compuestos son metales. Y este dato es súper interesante, porque aquí están metales pesados como el hierro, el oro, la plata, y es el 1,3%. Este dato es muy interesante porque no sé si sabéis, espero que sí, que cuando las estrellas mueren, se producen explosiones. Cuando una estrella muere, explota. Y eso es lo que se llama una supernova. Cuando las estrellas mueren y explotan en supernovas, eh, difunden o expanden o mandan al universo esos metales pesados, como el hierro o el oro y otros más metales. Eso quiere decir que los metales que existen en la Tierra, por ejemplo, un anillo de oro que alguien puede tener, o un anillo de plata o hierro, eso proviene o el origen está en la explosión de otra estrella. Nuestro cuerpo, que está hecho de carbono, eh, está hecho, esa materia surgió de la explosión de una estrella. Por eso hay una frase muy poética que dijo el astrónomo y divulgador científico Carl Sagan, ¿vale? Que somos polvo de estrellas. Todo lo que nos rodea, todos esos metales provienen de explosiones de estrellas. Y eso es muy bonito, es muy poético y es maravilloso. Pero seguimos con el problema. Me dicen que el 74,9% del hidrógeno, eso está repartido en
dos partes. En una estrella se pueden diferenciar dos partes, el núcleo que está en el centro y el resto que vamos a llamarlo fuera del núcleo. Estos datos más o menos son ciertos, pero me lo he inventado un poco, ¿vale? El 49% del hidrógeno está en el núcleo y por tanto el 51% está fuera del núcleo. El 49% del helio está en el núcleo y por tanto el 51% fuera del núcleo. Y el 80% de los metales está en el núcleo y por tanto el 20% está fuera del núcleo. Estos datos, como digo, lo he inventado un poco para hacer el problema. Si tomamos una muestra de un átomo, estos son hidrógeno, helio y metales son átomos, ¿vale? Física, son átomos. Entonces, si yo tomo una muestra al azar, un experimento aleatorio de un átomo del Sol, ¿cuál es la probabilidad de que sea un átomo del núcleo? En el núcleo hay hidrógeno, helio y metal. Bueno, vamos a hacer el diagrama del árbol. ¿Cómo hago el diagrama del árbol? Muy fácil. Primer experimento simple, que sea hidrógeno, helio o metales. Pues que sea hidrógeno, helio o metales. Pero ahora esos elementos pueden estar o en el núcleo o fuera del núcleo. Yo he llamado n si está en el núcleo y el suceso contrario, n raya, que no esté en el núcleo, o sea, que esté fuera del núcleo. El helio que está en el núcleo o el helio que está fuera del núcleo, los metales que están en el núcleo o los metales que están fuera del núcleo. ¿Cuáles son las probabilidades? Pues simplemente el hidrógeno 0,749, el helio 0,238 y los metales pues entre 100, 0,013. Ahora, que el hidrógeno esté en el núcleo, pues 49%, 0,49 y por tanto 51 fuera del núcleo, 0,51 igual el helio y el nitrógeno, 80% en el núcleo, 0,80, fuera del núcleo, 0,20. Me piden la probabilidad de que un átomo que yo coja esté dentro del núcleo, ¿vale? O sea, que sea este o este o este. Por tanto, voy a sumar probabilidades. Probabilidad de que sea hidrógeno del núcleo, hidrógeno en el núcleo, probabilidad de que sea helio del núcleo o probabilidad de que sean metales del núcleo. Probabilidad de hidrógeno en el núcleo, 0,749 por 0,49. Probabilidad de helio en el núcleo, 0,238 por 0,49, más probabilidad de metales en el núcleo, 0,013 por 0,80. El resultado, 0,494 del 49,4% de que yo cojo un átomo del núcleo. Me preguntan ahora, probabilidad de que sea un átomo de un metal. Me dicen de un metal, me da igual que sea del núcleo o fuera del núcleo, por tanto tengo que considerar las dos probabilidades. Probabilidad de que sea un metal será de que sea un metal en el núcleo, bajo, más probabilidad de que sea un metal que no esté en el núcleo. Es decir, 0,013 por 0,80 más 0,013 por 0,20. Y esto es 0,013 del 1,3%. Y por último, me dicen probabilidad de que sea un átomo de hidrógeno o helio fuera del núcleo. O sea, de hidrógeno fuera del núcleo o helio fuera del núcleo. Pues lo tengo aquí, sumo las dos probabilidades. De hidrógeno fuera del núcleo, 0,749 por 0,51, más del helio fuera del núcleo, 0,238 por 0,51, el resultado 0,503, 50,3%. Este ejercicio muy interesante, muy bonito y maravilloso para terminar el tema de probabilidad. Si tenéis alguna pregunta, chicos, ya sabéis, me podéis preguntar.